ustedes muy buenos días. Hemos sido convocados por el presidente de la República, el señor ministro de Defensa, el comandante de las fuerzas militares y el ministro del Interior, de tal suerte a hacer una evaluación del comportamiento ciudadano y de las fuerzas de seguridad del Estado este fin de semana. Y podemos señalar, como la mayoría de ustedes saben, que las instrucciones del presidente de la República es aplicar con mayor firmeza, con mayor dureza el protocolo sanitario, o sea, el cumplimiento del mismo. Por eso ustedes habrán notado en las calles de Asunción y del interior del país la presencia conjunta de policías, militares y exponentes del Ministerio Público, de tal suerte a aplicar con la debida fuerza y firmeza del protocolo sanitario, y a aquellos que incumplen la cuarentena expuesta por el Ministerio de Salud pues serán penalmente castigados. Debemos señalar que el fin de semana ha tenido datos esperanzadores desde el punto de vista estadístico, lo que no quiere decir que no tenga que suceder lo que no queremos que suceda, pero que va a pasar. Esta semana va a ser una semana clave, una semana crítica, razón por la cual este dato esperanzador no nos tiene que hacer bajar la guardia, sino todo lo contrario. Por eso, el presidente de la República nos ha ordenado seguir trabajando con la misma dureza que se empezó a hacer desde este fin de semana, de tal suerte a tener resultados positivos en los próximos días. Tenemos que prepararnos para lo más duro, tenemos que prepararnos para lo peor, pero precisamente porque nos preparamos para eso, podemos advertir que en las próximas semanas vamos a tener un cambio, un nuevo orden. No un nuevo orden económico solamente, porque esto hay que recuperar nuestra economía, recuperar nuestra fortaleza productiva, nuestra musculatura económica. Pero yo creo que vamos a tener un nuevo orden moral, un nuevo orden de convivencia, de mayor solidaridad, de mayor respeto, de mayor compromiso del Estado con los desvalidos, aplicar el Estado social de derecho y buscar por la vía del diálogo un gran pacto nacional de recuperación republicana y de reconstrucción nacional por la vía de la aplicación de la ley y la reivindicación de los valores que han estado dormidos. Estoy a consideración de ustedes con el señor ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares. Ministro, para Radio Primero de Marzo, primeramente consultarle sobre esta medida de restricción. Hasta el sábado es la medida más estricta, y cómo se va a hacer a partir del domingo, cuando volviendo el horario de 20 a 4 horas, y teniendo en cuenta también que la gente va a querer seguramente viajar por el tema de la Semana Santa. ¿Cómo se va a hacer cumplir de igual o mejor manera esta restricción? Bueno, esta semana vamos a ver el comportamiento ciudadano. Debemos señalar que estos datos estadísticos esperanzadores se debe a la comunidad, se debe a la sociedad que cumplió responsablemente su compromiso ciudadano. De aquí al sábado, medidas drásticas. Y del sábado en adelante vamos a ver, porque a lo mejor volvemos a ampliar. Y esta va a ser una Semana Santa muy especial. Rogamos a los compatriotas que no se vayan al interior, que se queden acá. Finalmente la Semana Santa en otra época era casi una semana de turismo. Convirtamos esta Semana Santa en una semana de reflexión, en el credo que cada uno tenga, y aunque no lo tenga, reflexionar consigo mismo. Vamos a pedir que la gente se quede. La Semana Santa, no. Ministro, en lo que respecta un poco a la evaluación, si se puede dar los datos de este fin de semana,
Y bueno, estos hechos también un poco lamentables que se registraron, bueno, el día de ayer a la noche, que agredieron a un comisario. Hay gente que jugaba piquivole y que aprovechaba para hacer alguna fiestita por ahí. Entonces reiterar un poco esta medida porque habla de medidas más drásticas. Esto es la directiva también del presidente, y porque aparentemente la forma persuasiva no funciona mucho. Entonces hablar un poco sobre eso nuevamente, ministro. Sí, el sábado tuvimos 130 detenidos, el domingo ya 144. Vale decir entonces que los que violan la ley van aumentando. Y efectivamente, un hecho lamentable lo que sucedió ahí en Itaputapunta, que un tolongo le da un puntapié indebido a un comisario. Y bueno, vamos a tener que aplicar la tesis del señor Newton. A cada acción, una reacción en la misma intensidad, pero en sentido contrario. O sea, o voy a andar, lo voy a desde ahí. Ministro, para recordar nada más sobre estos detenidos, ¿cómo se actúa? ¿Cuál es el protocolo de la policía? ¿Se toma una lista, se toman los datos, pasa a la fiscalía, ellos son detenidos en una comisaría o son derivados nuevamente a sus viviendas? ¿Cuál es el procedimiento? Ahora mismo se los detiene, se los lleva a la comisaría, se los tiene distanciados uno de otro, consigue un jugalleta hasta ahí. Y después el Ministerio Público va a decidir dónde se los lleva. A la cárcel no lo podemos llevar. Probablemente lo que se tenga que hacer es una especie de arresto domiciliario coercitivo. Rejotan deroga, no hay ningún paso. Y vamos a controlar estrictamente eso. Eso estamos hablando con la Fiscalía, qué es lo que va a hacer. Pero algunos no se van a salvar de la imputación, seguro. Eso en caso de reiteración, ahí sí ya se agrava la situación de cada uno, que se dé una detención y luego se lo vuelva a encontrar en la calle, por ejemplo. No, por supuesto. Ustedes saben que la reincidencia es un agravante y se le aplicará seguramente otro tipo de medidas. Pero de momento los detenidos van a la comisaría y de la comisaría se decidirá el fiscal si se lo llevan a algún sitio de reclusión, que no van a ser las penitenciarías porque ya no hay sitio ni conviene, sino que se llevarán seguramente a su casa con estricto control. No digo yo con vigilancia ahí delante del portón, donde por la policía está ahí, pero se les va a controlar severamente y se va a publicitar sobre todo. Toye para mí, más para la bandido. ¿Para cuántas personas detenidas pueden estar en una comisaría, para tener una idea, ya que tenemos tener en cuenta el espacio de cada... No pueden estar más de 3 o 4, ni catoño. O sea, si no vamos a tener que nosotros mismos, la policía, incumplir, tener 10, ya no puede estar. Entonces 3 o 4 máximo, y por un determinado tiempo. Después cada uno a su casa, pero a su casa de manera coercitiva. No es que te vas a tu casa y salís cuando se te antoja. No, orejuar y putada, bebé. Ministro, ¿cómo se aplican estos procesos a los menores de edad y si hubo también dentro de ese número de aprendidos algunos menores? No, de momento afortunadamente no tenemos datos de menores de edad. Los menores de edad, gracias a la responsabilidad de sus padres, están cumpliendo estrictamente la cuarentena sanitaria. Eso es un dato estadístico también esperanzador. Y la mayoría son adolescentes que no son capaces, además de no controlar sus hormonas, no controlan sus emociones. No sé si para el ministro de Defensa o el comandante de las Fuerzas Militares, ¿cómo se está viendo el trabajo que está haciendo las Fuerzas Armadas a nivel país y la respuesta que se está teniendo también de la ciudadanía? Buenos días para todos. Primero quiero decirles de que desde el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, por orden clara del señor Presidente de la República y Comandante en Jefe, los efectivos militares están teniendo una mayor participación para cooperar con la Policía Nacional. Se está respondiendo a un plan de operaciones que tiene el Comando de las Fuerzas Militares para tener una cobertura amplia de puntos de bloqueo para ejercer un mayor control de la gente que se está moviendo dentro de la capital. Con relación a los diferentes pasos fronterizos, ustedes saben que también los efectivos militares han reforzado Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, Bellavista, Ipejú, Ciudad del Este se está bloqueando, ejerciendo un
fuerte control la Armada Nacional. Se ha cerrado todos los pasos fronterizos, desde Alberdi, Pilar, General Díaz, Itacorá, Paso de Patria, Humaitá, o sea que todos los pasos de frontera del Ñembucú está cerrado. También un fuerte control en Encarnación, en otra frontera terrestre, Infante Rivarola, también se ejerce un control para evitar el ingreso de extranjeros a nuestro país. Los efectivos militares siempre respondiendo a las necesidades de la población, está cumpliendo una tarea dentro del marco de la responsabilidad y de la protección a la población, que es, por supuesto, una misión también de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que estar en condiciones de defender a todos los componentes del Estado y en este caso estamos haciendo una protección a la población. Debemos entender, como lo expresara el señor presidente un momento antes, de que estamos en una guerra en que la victoria no va a estar dada por la utilización de armamentos, de materiales de defensa. Va a estar dada la victoria probablemente y la mitigación a la propagación de esta enfermedad mediante la aplicación estricta de las medidas sanitarias. Apelamos a la conciencia de la ciudadanía. De nada va a servir todas las medidas que se pueda realizar desde el gobierno si no existe una compensación de parte del ciudadano para poder acatar estas medidas. Se requiere conciencia y se requiere prevención para tener una higiene adecuada. Pensamos, y de acuerdo a los informes que tenemos, una muy buena receptividad por parte de la sociedad, de la gente, con relación a la participación de las Fuerzas Armadas. Y nos dicen permanentemente, sean más duros inclusive. Pero las Fuerzas Armadas van a actuar conforme al respaldo jurídico y de cooperación a la Policía Nacional. Y si se requiere ser duro, se tendrá que ser duro siempre en cooperación con la Policía Nacional. Porque acá está en juego la vida, está en juego la protección de la población. Y yo creo que todas medidas asumidas con relación a la protección de ustedes también están en riesgo. Nosotros estamos en riesgo. Nuestra vida está en riesgo. Entonces, entendamos eso y quedémonos en casa aquellos que no tienen nada que hacer. Ese es el control que estamos haciendo ahora. Evitar la circulación de personas que no tienen la necesidad imprescindible de realizar una tarea. No sé si está respondida la respuesta. Yo creo y estoy convencido de que toda la sociedad va a ver con buenos ojos la participación de efectivos militares en cooperación con la policía. Tanto la policía como las Fuerzas Armadas lo único que quiere es la protección de la población. Ministro, ¿hay algún tipo de nuevas indicaciones sobre el control que ejerce inclusive para la pesca de consumo? ¿Cuál es la línea que se debe seguir en ese sentido? No sé si el ministro o el comandante de las Fuerzas Militares. Bueno, la Armada Nacional ejerce el control a través de la prefectura. Aquí todas tareas que conlleve a aglomeración de gente donde exista un riesgo de transmisión de este virus se suspende. Con relación a la pesca de carácter individual, no sé si el comandante de las Fuerzas Militares puede responder a eso. Si la Armada está prohibiendo, no tengo conocimiento de eso. ¿Cuál es la instrucción? Buenos días para todos. En ese sentido, los pescadores, vamos a decir, individuales que están dentro del área donde la Armada Paraguaya ejerce su misión territorial, vamos a decirlo, está teniendo, vamos a decir, libertad de acción. No hay ningún inconveniente, como mencionó el señor ministro recién,
de donde se acumulan o se juntan más de 4, 5, 6 pescadores, sí o sí va a actuar ahí la Prefectura Naval. Pero individualmente se puede ajustar a una libre acción para el ciudadano paraguayo, respetando siempre las reglas y el protocolo que debe ser suministrado por la Prefectura Naval. Al ministro del Interior, ¿cuántas personas pueden viajar en un vehículo particular, ministro? Y nosotros recomendamos que viajen lo mínimo posible, porque el sábado, cuando estuvimos recorriendo ahí por el Mercado 4, tuvimos que detener a un automóvil donde estaba el señor, la señora, los hijos, el perro incluido. Ese tipo de cosas ya no se puede tolerar. Maravilla en Vallabuena, entero, o sea, hay que dejar, yo creo que 1 o 2, 3 ya es peligroso. O sea, ¿qué necesidad tienen salir entre 3? O sea, si tienen que irse al súper o a la farmacia, basta que se vaya uno solo. Siempre teniendo con los pagatas. Entonces, vamos a pedir que se vaya una sola persona, 2 a lo más. Es la recomendación que hacemos. Ustedes saben que a partir de 4 o 5 en un auto está terminantemente prohibido. Ministro Acevedo, ¿se tiene un informe o se pudo conversar con los intendentes quienes amenazaban con cerrar el ingreso y salida de sus respectivas ciudades? Yo he conversado con muchos intendentes. El hecho que hayan querido cerrar la ciudad es una buena sensación. Quiere decir que la ciudadanía o el intendente está preocupado por sus conciudadanos. Pero como estamos en un estado descentralizado, pero también unitario, las garantías constitucionales están vigentes. El derecho a la circulación por el territorio nacional se puede vigilar, se puede controlar, se puede orientar, se puede poner orden, pero no se puede prohibir la circulación y no se puede cerrar la ciudad a nadie. Por eso estamos pidiendo que haya un cordón interinstitucional, intendencia, policía, Fuerzas Armadas si está ahí, Ministerio Público y de la sociedad civil, de tal suerte que en conjunto se haga el control. No cuesta nada preguntar al que está pasando por la ciudad de unos móviles, yo amares otra. Entonces, empezar a decirle a la gente que hay un control ciudadano. ¿Por qué? Porque como decía el ministro Soto, acá se trata nada más y nada menos que de la vida. Esto no es un capricho de la sociedad ni del Estado. Esto es una cuestión de sobrevivencia. Por eso es que tenemos que estar todos comprometidos. Y ustedes mejor que nadie. Finalmente los medios de comunicación son los vehículos a través de los cuales el Estado y la sociedad se comunica y se sabe lo que hay que hacer y sobre todo en los últimos tiempos lo que no hay que hacer. Ministro, ¿ya es obligatoria la aportación de los carnets de que sirvan como constancia de usos imprescindibles o de trabajos imprescindibles o circulación obligatoria? Hace poco decía yo que era importante el certificado de trabajo, aunque no imprescindible. Hoy te puedo decir que es casi imprescindible y estamos pidiendo con la ministra del Trabajo y la ministra de Industria y Comercio que le pidan a los empleadores a dar una constancia al trabajador de tal suerte a que el militar o el policía o el fiscal le pregunte de dónde viene y a dónde va, este ciudadano o ciudadana pueda justificar su movilidad en un momento en que el tránsito de personas y vehículos está restringido. O sea, vamos a pedir que sea importante, aunque siempre se sabe quién es el vago y quién es el trabajador. Entonces ya los empleadores deben suministrar a sus trabajadores con esas constancias. Eso estamos pidiendo de tal suerte justamente, a evitar inconvenientes, porque la fuerza pública tiene instrucciones precisas. Aquel que no justifique su movilización, aquel que no justifique que no vaya al trabajo a comprar algo de necesidad, inmediatamente tiene que volver a su casa. Todo vehículo que esté circulando durante esta semana entonces va a ser detenido y se va a solicitar este carnet. Absolutamente, no solamente el carnet de trabajador, sino preguntar efectivamente qué es lo que está haciendo. Ministro, para insistir nomás, porque los controles van a seguir y hay personas que no respetan una cuestión tan seria. Los que ayer se extralimitaron bajo la ingesta de alcohol
y que actuaron con prepotencia, incluso cometieron desacato, patearon, violentaron a los policías. Hay una medida que se va en cierta forma a focalizar sobre ese tipo de niveles, porque estamos hablando de barrios en donde hay problemas sociales también, pero la policía se expone más. Sí, la policía tiene perfectamente diagnosticado la zona roja, por decirlo así, por comodidad del lenguaje, y ahí se va a tener que advertir por una y única vez aquel que saca los pies del plato, y bueno, va a tener el escarmiento, y el escarmiento es la ley. Tenemos demasiados argumentos legales y jurídicos para que el Ministerio Público y la policía actúe con rapidez y con firmeza. Yo no creo que volvamos a tolerar lo que pasó en Itapu y Tapunta. Por única vez sucedió lo que nos desagrada a todos. La próxima vez vamos a tener que recurrir a algo que no nos gusta, pero ya amigo, parece que garrote pupe van donde está la gente. Ministro, usted habló de certificado que compruebe que uno va a trabajar. ¿Qué pasa con los informales, por utilizar un término, los albañiles, los campesinos que tienen que ir a la chacra, e incluso el servicio doméstico de repente que tienen que llegar hasta la casa? Obviamente que hay excepciones. El pobre albañil, pero ¿quién le va a dar certificado? Si el patrón es un bore que le explota de lunes a viernes, va a meter su certificado. Pero obviamente, enseguida el policía se da cuenta de quién es albañil y quién no. Si yo me voy así, veo más y te sientes con albañil. O sea, entonces, yo creo que para ese tipo de cosas hay un comportamiento especial. Acuérdense de esto, el decreto garantiza al trabajador y el derecho al trabajo. Queremos evitar simplemente es aglomeración y que cumplan la higiene. La higiene es importante. Entonces tenemos que recurrir a la rigidez de la higiene. No digo que ocurra, ministro, pero en caso de que se dé alguna situación extorsiva o alguna situación irregular por parte de un efectivo policial que no quiera, digamos, aceptar este argumento de un ciudadano que se encuentre circulando, de que esté trabajando, yendo al trabajo, ¿cómo se puede recepcionar esa denuncia? ¿Qué usted haría, qué se estaría haciendo con estos efectivos policiales? Bueno, obviamente que si hay algún abuso de autoridad, el damnificado de ese abuso tiene el legítimo derecho a hacer la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana, en el Ministerio Público más cercano o llamar al 911. Una cosa es el ejercicio de la autoridad, otra cosa es el abuso y la violencia. Una cosa es la fuerza del Estado, otra cosa es la violencia. Eso no se va a tolerar tampoco. ¿Y si los inadaptados no aprenden, se va a recurrir como medida extraordinaria el estado de excepción? No. Vamos a aclarar, es importante tu pregunta, compañera. El estado de excepción, la única facultad que se le otorga al presidente de la República es la detención, la prohibición de reuniones y el traslado del mismo. Es más, el detenido puede optar por el exilio. En este caso no se da eso. En este momento tenemos más facultades restrictivas y coercitivas y punitivas que el estado de excepción. El estado de excepción no están dadas las condiciones. De hecho, tenemos más fuerza que el estado de excepción. Insistiendo en las comisarías, ¿cómo se están preparando las diferentes comisarías para justamente estas detenciones en caso de que no se sigan acatando estas posturas? Y bueno, no tenemos nosotros la creatividad china de hacer una comisaría en 24 horas. Y va a ir en comisaría, no es suficiente, la infraestructura no da. Por eso te decía, en cada comisaría puede estar 2 o 3 presos y además a base de cocido y galletas. No, tampoco tenemos para alimentarnos. Tampoco la marcha un delivery del Sheraton, a este tolongo que hizo lo que no tenía que haber hecho. Por eso es que estamos recurriendo a medidas que el Ministerio Público va a decidir en el sentido del arresto domiciliario coercitivo, porque no tenemos forma de mantenerle en la comisaría. Ni la policía no hay preso también. Ministro, ¿cuál es entonces el mensaje claro para la ciudadanía? Bueno, el mensaje de todos ustedes lo están haciendo diariamente. Cumplan con la cuarentena sanitaria. De cuarentena, aislamiento, no mezclarse, estar lo menos posible vinculado con el resto de la gente, que esté dentro de la casa, que cumpla estrictamente las normas de higiene. Y si hay que irse a comprar comida o medicamento, que se vaya una sola persona y en un horario que tiene que ser escalonado. Estamos también trabajando con gente de los supermercadistas para poner horarios. Por decirte, de 6 a 9 de la mañana las personas de 60 años. A partir de 9 a 10 personas de tal a cual. Y pedirle a los adolescentes, a los jóvenes,
esa potencia que tiene el Paraguay, que es su juventud patriótica, ayudar a los adultos a hacer las compras. Eso sería un ejercicio fantástico. Esta juventud es una juventud adorable, es una juventud irreverente, iconoclasta, lo que ustedes quieran, pero es una juventud civilizada y patriótica, salvo estos chiflados que están en los barrios marginales, que no tienen nada que ver con la juventud, sino que simplemente tiene que ver con su descontrol hormonal y su absoluta falta de cultura. Esto quiere decir que en ese nuevo orden que vamos a tener cuando pase esto, la única salida es la insurrección educativa, la educación liberadora. Muchas gracias, muchas gracias.